Hola, leeré algo sobre la persecución de los cristianos a mano de los musulmanes, una publicación realizada por Raymond Ibrahim el 28 de julio, donde muestra la persecución de los cristianos que sufrida en el año 2025, en el mes de junio. Está en inglés, voy a tratar de parafrasear lo que él ha escrito. En la Siria de Al-Shabaab, el 22 de junio, un grupo islámico atacó a la iglesia que está en Damasco, que se llama Mar Elias Green Orthodox Church, literalmente en inglés. En eso, el Instituto Gadsden muestra cómo los musulmanes están asesinando a los cristianos y lo que ha sucedido durante el mes de junio, como ya les comentaba. El atentado del que hablaba sucedió el 22 de junio en Siria, donde un ataque con bomba, un suicida, dentro de una iglesia de Damasco mató a 25 cristianos y dejó herido a otros 70. A menos dos hombres armados entraron a la iglesia durante la celebración de la misa y ellos atacaron, digamos por así decirlo, donde el sitio estaba con cerca de 350 cristianos que estaban adorando. Y los tipos, por así decirlo, armaron fuego indiscriminadamente contra ellos y uno de ellos, digamos, se detonó utilizando un cinturón que tenía con explosivos. Los testigos de sobrevivientes de ese suceso describen lo que sucedió y dicen que empezaron, digamos, los disparos antes de que se explotara a sí mismo el terrorista. Habían cuerpos, digamos, tirados por todos los lugares, sangre, vidrios rotos, eh, gritos. Es como si fuera el fin del mundo, dice uno de los sobrevivientes. Otro de los que estaban adorando dice que difícilmente lograron escapar con vida. Ellos trataron de salir corriendo, pero el humo pues, y el polvo hacía que esta operación de salir corriendo fuera imposible. Las personas estaban llorando, llorando por misericordia. El asesino les gritó que ellos merecían morir y fue un mensaje de odio, digamos, directo en contra de los cristianos. El video muestra el interior de la iglesia destruida, donde literalmente había pedazos de madera en el piso. En las fotos también muestra sangre, digamos, derramada por el piso, en las paredes de la iglesia. Y los que sobrevivieron dicen que nunca vieron una devastación tan grande. Los voluntarios que terminaron yendo a rescatar dicen que en la iglesia encontraron algo que, digamos, muchas personas, pocos, encontrarían que eran pedazos o partes de cuerpos de seres humanos. El presidente Ahmad al-Shar, un ex yihadista, como les comentaba en un anterior video, y también un ex ISIS, originalmente atribuyó el asalto pues a sus colegas, a los de ISIS. Y 2 días después, un grupo, digamos, por así decirlo, nuevo, pero que probablemente pertenezca al grupo de Al-Sharaa, reivindicó la acción y dijo que, bueno, ahora algunos que apoyan a ISIS dice que ahí está el nombre, se llama Al-Wal Ali, compartió la imagen de los yihadistas con, digamos, un mensaje que dice que si tú no te regocitas con la acción, es decir, con el asesinato de los cristianos, no perteneces a ninguna fe. Y él dice, citando una fuente islámica, que se les ordenó a ellos matarnos, literalmente refiriéndose a los cristianos. Y también la agencia Barikat, literalmente la bendición, declaró que ISIS seguiría atacando a los cristianos donde quiera que los encuentren, cuando ellos quieran, literalmente, porque es un acto que está basado claramente en una prueba de su Señor, es decir, de Alá. Estoy parafraseando, no estoy leyéndoles todo por si algo. Los que sobrevivieron dicen, por ejemplo, el caso de un anciano que ellos fueron a orar allí por paz y literalmente respondieron con odio. Y ahora ya están viviendo literalmente en miedo. Y los cristianos están pasando por eso en Siria. No vemos las masivas protestas de Occidente en contra de semejante acto desalmado en contra de los cristianos.
Y vamos a comentar lo que está sucediendo en Nigeria, el país que nunca para de desangrarse y los cristianos cada año pierden más de 4.000 hermanos en este país. Al comienzo de junio, un grupo fulani, cosa que es normal, atacó nuevamente a 86 cristianos en Banue, en el estado de Banue. Y la violencia esta vez pues trajo asesinatos durante un domingo de adoración de los cristianos. Se quemaron casas, hubo secuestros, las víctimas fueron, se les disparó cuando estaban, se les disparó o fueron asesinadas con machetes. Y bueno, por ningún lado se miraba pues obviamente el control de los puestos militares que supuestamente están por esos lados. Por lo tanto, se pareciera que hay eh, complicidad entre los que controlan la zona del Estado y los terroristas. Es algo de nunca acabar en Nigeria. Literalmente todos los días cristianos son atacados o bien por los Fulani o bien por Boko Haram o por ISWAP, que literalmente es una rama de ISIS, dado que ellos quieren literalmente limpiar la zona del norte de Nigeria y Nigeria central de los cristianos. Sucede mucho, por ejemplo, en el estado de Plateau, donde también nuevamente 18 cristianos fueron asesinados esta vez, y nuevamente por los Fulani. Los sobrevivientes dicen que hubo una disparos indiscriminados en contra de ellos. Y en el mismo estado de Banú que estábamos leyendo, nuevamente los fulanis asesinaron a 100 cristianos, probablemente a más de 200 porque el número aún no ha sido contabilizado. Y los musulmanes atacaron gritando a la Akbar, donde más de 700 a una iglesia donde más de 700 cristianos estaban, digamos, siendo atendidos porque son desplazados internos por obviamente los ataques previos que han realizado estas tribus. En República Democrática del Congo, el 7 de junio, las fuerzas aliadas democráticas, un grupo islámico nuevamente, como cosa rara, asesinó a cristianos, a cientos de cristianos, y muchos de ellos murieron ahogados al tratar de escapar por un río. En Sudán, entre el 9 al 11, nuevamente las Fuerzas Rápidas de Apoyo, RSF por sus siglas en inglés, eh, coordinaron ataques contra 3 iglesias. Ahí están los nombres de las iglesias. Y otra vez, 5 cristianos, por lo menos 5 cristianos fueron asesinados en la zona. Ahora, el ataque con bombas sobre las iglesias cristianas no es los únicos ataques que han sufrido los cristianos en Sudán. De hecho, han pasado por otras situaciones peores y literalmente todo lo que está sucediendo se motiva por una violencia en contra de los cristianos, en contra de la población no árabe de la zona. En el Sub-Sahara, eh, en un reporte del 20 de junio, encontramos que la persecución contra los cristianos en el país se está intensificando brutalmente, especialmente en las zonas que están plagadas o que son controladas por musulmanes, por militantes musulmanes. En la República Democrática del Congo, donde cerca del 95% de la población se considera cristiana, los grupos musulmanes, digamos que son minoría, son responsables de actos violentos horroríficos. El Parlamento, digamos, europeo y, bueno, Europa, dice que ISCAT, que es un afiliado de ISIS, es uno de los grupos armados más, digamos, peligrosos, por así decirlo, de República Democrática del Congo. Entre enero y junio del 2024, ese grupo fue responsable por el asesinato de cerca de 700 cristianos africanos. Y también ese mismo grupo probablemente fue responsable por más de 639 muertes. También en Mozambique, un país con el 62% de la población siendo cristiana, los ataques terroristas, digamos, es como normal en medio de la población, donde incluye, por ejemplo, secuestros de clérigos y asesinatos de aquellos que se congregan, cosa que está sucediendo bastante similar a lo que sucede en Nigeria, donde el nivel de violencia y el nivel de brutalidad en contra de los cristianos es bastante extremo y donde además pues las mujeres son secuestradas para ser abusadas sexualmente y los hombres son asesinados. En Pakistán, en un reporte del 2 de junio, en el Día de la Madre, 12 cristianos que trabajaban en granjas, perdón, en mayo 12,
Se reporta el hecho de Castid Masí, una persona de 5 años, fue brutalmente torturado y asesinado por haber sido acusado de robar un teléfono de un musulmán. Él sufrió un horrorífico y sádico abuso, donde literalmente se introducido elementos, digamos, punzantes en sus partes privadas. Fue golpeado y fue dejado en la carretera. El cuerpo de la persona fue brutalmente, digamos, mayugado y golpeado, herido por todas las torturas que pasó. Los miembros de familia intentaron llamar a la policía, intentaron ayudar y, pues, de hecho, se reportó a la persona que hizo o llevó a cabo este caso. Ahora, en países de mayoría musulmana es normal que los hombres rapten y secuestren, por así decirlo, a las niñas cristianas y las violen. Tenemos un reporte del 11 de julio donde 3 hombres musulmanes, y ahí están sus hermosos nombres. Una banda de ellos violó a una chica de 20 años, una mujer cristiana, en frente de su hija, digamos, de 3 años, quien presenció todo la escena. Eh, Ahí describe lo que sucedió con ellos y cómo el esposo la encontró. El trauma de hecho no terminó allí, no es que la esposa fue violada y que el esposo la llevó hasta la estación de policía y terminó, porque el violador, por así decirlo, uno de los violadores trató de ofrecerle dinero a la policía para que dejaran el caso y como ellos digamos, se negaron a hacerlo, ellos golpearon al esposo de la víctima y la, la policía terminó llevándoselos a la estación de policía a las víctimas, cosa que también es como normalita en el mundo musulmán. Las víctimas tienen la culpa siempre. En 11 de julio también en este país un musulmán violó a punta de arma a una madre cristiana, una persona madre de 5 niños, y él, digamos, demandó que ella aceptara el Islam y que se casara con él. La familia de ella se ha quejado, digamos, bastante de esto, pero nadie ha intervenido. Un día del ataque ella fue encontrada sola y, bueno, fue encerrada en la misma casa de ella y fue violada, y amenazada de ser asesinada si ella gritaba. El esposo de esta mujer y el hermano llegaron en medio del asalto, es decir, cuando estaba sucediendo el asalto, escucharon los gritos de la mujer y confrontaron al violador, quien escapó, pues, escalando una montaña y llevando una pistola consigo. Y a la vez dejó abandonada su motocicleta. La policía no mostró mucha ayuda, de hecho trató de ayudar a escapar al culpable. Y de hecho la víctima quedó tan traumatizada que no puede dormir, acuerda por ese suceso. Es algo que siempre va a suceder en el mundo musulmán y es algo que es normal. Punto de que la policía de su país no va a defender a aquellos que están padeciendo la persecución, sino que va a beneficiar a aquellos que los persiguen. Tenemos otro caso, el 3 de junio, una niña cristiana escapó de un musulmán que la había secuestrado, torturado y violado y la había forzado a convertirse al Islam 2 años antes. Ella tenía 14 años y dos tipos, el padre y el hijo, la obligaron, digamos, a ir con ellos a mano armada. Eso sucedió en mayo 24, según la chica. Y ahí está la descripción de qué sucedió.
ella terminó perdiendo un bebé en la situación. Ella escribe que solía llorar toda la noche y orar al Señor para que la rescatara del infierno. Y sentía que las oraciones no estaban siendo escuchadas por el Señor. Decía, asesinaba, deseaba morirse, asesinarse a sí mismo, por así decirlo, asesinarse para terminar esa agonía y el sufrimiento que estaba pasando día a día. Y también se preguntaba si la familia iba a aceptar el hecho, pues, de que había sido violada, de que estaba siendo torturada por un hombre. Y era una razón que ya no sabía si iba a poder pasar por esa situación en la que estaba pasando. Por esa razón estaba pensando en terminar su vida. Las oraciones de ella fueron finalmente contestadas el 3 de junio de este año, cuando el marido, por así decirlo, el abusador, la dejó sin guardia y ella logró escapar hacia su familia. También encontramos un caso similar el 14 de junio, donde otro hombre musulmán secuestra a una chica de 14 años y dado que la policía nunca toma acción, eh, se busca que otras personas lo hagan. En este caso, la familia se le dijo que la chica se había convertido al Islam y que estaba casada y que lo había hecho por su propia voluntad. Y no hay, dice la familia de ellos, una ley en Pakistán que criminalice la conversión forzada de las cristianas. Y tampoco hay una ley que garantice la libertad de religión en este país. Es rutinario que las menores sean violadas y sean forzadas a convertirse al Islam a través de el secuestro y obligadas luego a convertirse en musulmanas a través de matrimonios forzados. Para las familias, siempre que sucede esto es bastante devastador. La policía, de hecho, no actúa en muchos de los casos y las familias son las que terminan haciendo gestiones imposibles para rescatar a sus familiares. De hecho, a pesar de que existe una ley donde dice que la edad mínima para el matrimonio es 18 años, eso solo aplica en la capital del país, dado que en muchas provincias no sucede esto. De hecho, las chicas aún de 14 años pueden ser obligadas a casarse, incluso, digamos, si una niña de 10 años puede ser secuestrada, puede ser violada y forzada a convertirse al Islam y puede ser regresada, digamos, a sus captores cuando la corte prueba que es legalmente la esposa de estos. Y esos incidentes siempre, digamos, causan terror en el corazón de las comunidades cristianas que son minoritarias en el país porque no hay quien les ofrezca, digamos, protección en estos casos. Una familia cristiana que, digamos, huyó eh, por sus vidas después de soportar meses de abuso, digamos, sexual y abuso también de otro tipo por parte de un musulmán. Ellos estaban pagando, por así decirlo, una deuda. Ellos sufrieron abuso físico, fueron forzados a esclavitud, literalmente, a tratos viles, a conversión, a prostitución. eh, Fueron golpeados, dice la familia, abusadas, la hija al ser besada, obligada a que ella se sentara con el dueño cuando estaba borracho. Y otra cosa que la familia padeció, ellos lograron huir y escaparon, dejando todo atrás. Eso es más o menos una cosa normal que sucede en este país, donde muy pocos hablan en contra de lo que sucede a los cristianos, donde los cristianos son las personas que tienen que destapar la cañería sin utilizar ningún tipo de protección. Son lo más bajo de la sociedad y son perseguidos literalmente todos los días por causa de su fe en Cristo. Ahora vamos a hablar lo que ha pasado en Egipto, donde se habla de los crímenes que han sufrido las niñas y las mujeres coptas en Egipto, donde nadie habla de la situación de lo que está pasando con estas mujeres, porque se reportan, digamos, crímenes que están sufriendo las mujeres cristianas y las niñas, que son las más vulnerables, y porque son secuestradas, violadas y forzadas a la conversión, pues obviamente al Islam. Y su nombre, digamos, el número de ellas no, nunca sabríamos porque
Los únicos grupos que existen son el grupo de las víctimas. El Estado, por lo visto, no hace mucho para proteger a los cristianos de este país. Ahora es bastante complicado que se busque, que se sepa la verdad sobre esta situación, porque el Estado egipcio pasaría a ser una de las fuentes, digamos, de persecución. Y además, sumado a esto, el Islam es una de las fuentes de leyes islámicas allí, donde pues no hay, digamos, manera de probar que una mujer haya sido abusada sexualmente, haya sido violada, porque no solo sucede contra las mujeres cristianas, también sucede contra las mujeres musulmanas, y el Islam pide que para que se compruebe que una mujer ha sido violada, tiene que haber cuatro testigos y tienen que ser hombres. Ese es el mayor problema, pues que sufren no solo las mujeres cristianas, sino las musulmanes cuando viven bajo un mundo del Islam, en este caso las mujeres egipcias. Continuamos con lo que sucede con los cristianos en Siria. El 8 de junio, bueno, les dispararon a la iglesia siria en, en Homs, que cumple su quinta centuria, ya tiene bastantes años allí los cristianos en esa zona. Y los disparos fueron contra la cruz. No se sabe exactamente quién hizo esto, pero hace parte de la movilización del mundo musulmán en contra de los cristianos. Estamos hablando de Egipto, donde el gobierno europeo aprobó 4 billones de ayuda para el pueblo egipcio, a pesar de las persecuciones que sufren los cristianos. Y bueno, los cristianos están peleando allí porque el mundo musulmán quiere desalojarlo de un sitio que es eh, sagrado para los cristianos, pero que está en un sitio que para los egipcios es considerado arqueológico, y que ese sitio para los cristianos está construido desde el siglo sexto, es decir, lleva bastante tiempo. Es el sitio donde se considera que Moisés estuvo en el monte Sinaí, y que ahí estaba la zarza ardiendo. Es una de las comunidades, digamos, más antiguas que existe en esa zona, pero el gobierno ha declarado que, digamos, ese sitio no les pertenece y que quiere removerlos de allí para que sea un sitio que sea manejado para el turismo. Entonces, esa es la lucha que están teniendo los cristianos para mantener un sitio que definitivamente hace parte de la historia de ellos, que llevan muchísimo tiempo, incluso antes de que apareciera el Islam. Continuando con lo que está sucediendo en Uganda, el 3 de junio, eh, las autoridades interceptaron a dos musulmanes y un hombre y una mujer, por así decirlo, dos terroristas, y fueron asesinados. Ellos estaban tratando de preparar un ataque contra un templo en Uganda, y que fue construido, digamos, en honor a 45 cristianos que fueron convertidos del Islam, obviamente al cristianismo, y fueron ejecutados. Los terroristas estaban llevando chalecos explosivos y estaban a cerca de unos 500 metros del sitio donde iban a llevar a cabo su acción. Y ellos fueron, pues obviamente, detenidos, por así decirlo, asesinados antes de que llegaran a completar su misión. En Kenia, según los reportes, el del 2 de junio, un grupo, digamos, de las hermanas misioneras en Kenia deben, por así decirlo, cerrar su sitio de operaciones debido a la alta violencia sufrida por parte de los musulmanes. Y ese cierre sigue después de un brutal asesinato de uno de los padres, digamos, un católico, cristiano católico, un sacerdote cristiano, perdón, que trabaja en la zona. Que ellos, los que trabajan allí, han sufrido, dice la hermana Rosa, severa, digamos, traumas psicológicos por lo que está pasando. Entonces, digamos, es la manera como ellos están respondiendo, tratando de cerrar el sitio, o tratando de, bueno, no sé, buscar la manera de que por lo menos la mentalidad, la mente de los que trabajan allí y no continúe sufriendo más, pero de hecho, todo lo que está pasando se debe al trabajo de los grupos terroristas musulmanes. En Indonesia, el 27 de julio, eh, 27 de junio, unos hombres musulmanes, unos 200 probablemente, entraron en un sitio de jóvenes, tiraron las cruces, destruyeron la propiedad, aterrorizaron, perdón, a niños, mientras que la policía y los soldados no hicieron absolutamente nada.
Eh, Ellos fueron excitados, digamos, después de la oración de la mezquita y entraron a destruir la casa de los cristianos porque ahí se reunían ellos, vandalizaron el sitio, tiraron unas motocicletas a un río. Bueno, hay varios videos que usted puede mirar sobre el asunto y definitivamente los musulmanes no quieren mucho que los cristianos estén en Indonesia. En Francia, un hombre musulmán conocido por más de 86 digamos, delitos ofensivos, por así decirlo, antes, eh, fue a cometer otro más en contra de una iglesia, donde insultó a los que estaban adorando, acusó a los cristianos que estaban ahí presentes de apoyar a los israelitas, y acusó a los clérigos de ser pedófilos, amenazó a toda la congregación, que si ellos no se movían iban a ser asesinados, y concluyó diciendo que él los iría, que nosotros, literalmente los musulmanes, los mataremos en un día. Así que la policía, como cosa que es rara, pero lo hizo esta vez, se movió rápidamente y arrestó al hombre, quien ya tiene un récord de violencia bastante amplio. En Portugal, en junio, en un video se muestra como un pakistaní, un migrante, entró en un cementerio y comenzó a destruir las cruces de un país que es católico, está en Europa. Y el tipo comenzó a gritar Allahu Akbar y a declarar la Shahada. Bueno, en Reino Unido, según un reporte del de junio, eh, un hombre que es un autor retirado y además es un paciente de un hospital, fue, digamos, sacado, tirado, lanzado de la capilla del hospital cristiano por un grupo de hombres musulmanes quien se habían reunido y habían demandado que Graham fuera, digamos, movido del lugar. Y ellos, digamos, cometieron el hecho buscaron humillarlo en todo sentido a este señor. En Italia, el país de Giorgia Meloni, que dijo que iba a quitar a los grupos islamistas de Italia y que después fue a firmar contratos con los árabes en la península arábiga, se tienen poniendo problemas donde el 7 de junio se les permitió a la comunidad local musulmana celebrar la fiesta de Eid al-Adnan cerca de un santuario que se llama la Barquellina. Bueno, un acto de buena voluntad por parte de la iglesia local y deliberadamente aquellos que estaban allí tuvieron que cubrir la imagen de Jesús porque a los musulmanes pues no es que sean muy amigables con tener una imagen de Jesús en un templo. Entonces, los cristianos están permitiéndole que los musulmanes celebren sus fiestas dentro de sus iglesias. Me pregunto si saben que los musulmanes quieren matarlos. Parece que Italia no aprende la historia. Bueno, en Somalia, según un reporte del 18 de junio, en marzo de este año, una madre musulmana, madre de tres, compartió un video, una película que se llama Jesús con sus padres musulmanes. Y mirando la escena de la pasión de Cristo, ella dijo, oh, un inocente hijo de Dios sufriendo por los pecados de la humanidad, visiblemente conmocionada por la imagen de la película. Y el padre la- se abalanzó sobre ella, por así decirlo, gritando, Jesús no es hijo de Dios, solamente es un profeta enviado por Alá. Y le dio un ultimátum diciéndola pues que ella tenía que, digamos, que no tenía una entrada, por así decirlo, ni tendría lugar en la casa de él. Y literalmente la sacó de su casa. El esposo de esta también se unió condenando su fe, pronunciando el divorcio islámico, es decir, repitió otras veces, me divorcio de ti y listo, se divorciaron. Y ella continuó recibiendo, digo, amenazas de muerte de parte de sus familias. Esa es la pasión musulmana. Los derechos humanos en Pakistán reportan que
hay una explosión sistemática de el uso, por así decirlo, de la ley, la blasfemia en contra de de las minorías presentes en el país, como los cristianos y los ahmadíes, y pues esas son utilizadas para incitar a grupos violentos que comienzan a desplazar o atacar comunidades vulnerables, ¿no? De esos dos grupos. Y lo hacen con total impunidad porque las leyes del país pues no es que hagan mucho para evitar que esto suceda. Y allí tenemos algunos casos de sucedido en Lahore y también donde un dueño de una escuela cristiana fue literalmente sobornado por miles de rupias por un grupo islamista local por el hecho de decir que lo iban a condenar por las leyes de la blasfemia. Las leyes de la blasfemia en Pakistán traen la pena capital, es decir, pena de muerte. Bueno, son algunas de las cosas que están sucediendo contra los cristianos. Creo que si leo toda la historia sería extremadamente extenso, pero tenemos reportes sobre en contra de los cristianos alrededor de bastantes países musulmanes. Tenemos casos de Yemen, Maldivas y miramos también la persecución de los cristianos, pues cuando empezó en el caso de Raymond Ibrahim a escribir y él empezó a hacer estos reportes mensuales o cada cierto periodo de tiempo a partir de el año 2011. ¿Por qué razón? Pues porque simplemente los medios de comunicaciones normales no hacen eco de lo que está sucediendo en contra de los cristianos. Y también para corregir el hecho de que la mayoría de personas piensa que los ataques contra los cristianos es algo que es ocasional, que es algo que no es constante, que no es sistemático, que no tiene ninguna relación con la creencia del Islam. Entonces, él está colocando esto para que la gente realmente se dé cuenta que es algo sistemático, que es algo que tiene su raíz en las fuentes islámicas que realmente está atacando al cristianismo por varias razones. Por ejemplo, aquellos que dejan el Islam son penalizados con una muerte, según la misma Suna. Aquellos que son cristianos y por alguna razón son acusados de blasfemia sufren la pena capital, por ejemplo, en Pakistán, pero pueden ser linchados por turbas airadas en otros lugares. Así no exista la ley de la blasfemia. También está prohibido, por ejemplo, que los cristianos hagan proselitismo, es decir, compartan el evangelio dentro del mundo musulmán. Eso es criminalizado, incluso pueden ser condenados a muerte. También las mujeres son abusadas sexualmente, como ya habíamos visto las chicas en Pakistán, pero también es normal que suceda a las mujeres que son secuestradas y las niñas en el caso de Egipto. Y de hecho, en algunos sitios donde la mayoría musulmana es muy fuerte, como por ejemplo Pakistán, los cristianos viven como ciudadanos de segunda clase, donde simplemente son tolerados, pero ellos pueden ser abusados en cualquier momento por las turbas de musulmanes que se levanten en contra de ellas. La persecución en contra de los cristianos se lleva a cabo en muchísimos lugares del mundo musulmán, no solo en aquellos que hablan árabe, eso se lleva a cabo en, por varias etnias, en varios lenguajes y en varios sitios, desde Marruecos en el este, por así decirlo, hasta Indonesia en el oeste. Solo tienen una cosa en común y es el Islam, la estricta aplicación de la Sharia. Esa es la razón por la cual los cristianos son perseguidos. Y aquí están todos los reportes que Raymond Ibrahim ha hecho en el año 2025 y también 2024. Si usted gusta, puede leerlos. Lo único que están en inglés. En mi caso, casi siempre nunca les cito toda la información que está en inglés. Simplemente comento con respecto a lo que estoy leyendo. Pero puede verlo, este es el último reporte y de hecho en algunas ocasiones les compartí información en castellano y está en Puertas Abiertas Latinoamérica, donde se coloca todas las persecuciones o gran parte de las noticias de la persecución de los cristianos en este mundo musulmán. Sé que el video es bastante extenso. Si llegó hasta aquí, gracias por escuchar. Por favor, comparta y comente.